Hoy en día, conceptos como la sustentabilidad, la protección del clima o la superpoblación están omnipresentes en el discurso internacional. Los primeros en ponerlos de relieve fueron un grupo de investigadores y científicos hace ahora más de 40 años. Este reportaje narra su historia y recoge sus opiniones acerca de la crisis actual y el futuro del mundo. Esta es la primera presentación en Estados Unidos de un estudio sobre los límites globales del crecimiento, auspiciado por el Club de Roma y financiado por la Fundación Volkswagen. Sus autores son un equipo internacional integrado por 17 científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dirigidos por el Dr. Dennis L. Meadows. Hace 40 años planteé la siguiente pregunta. ¿Cómo puede una sociedad global proporcionarle una vida justa, pacífica, igualitaria y digna a sus miembros? Ahora, 40 años después, esta pregunta se está empezando por fin a tomar en serio. Pero debo decir con preocupación que a pesar de que la pregunta aún tiene plena vigencia, la respuesta es distinta a la de aquel entonces. Hace 40 años aún era factible, en teoría, frenar el proceso y regresar a un punto de equilibrio, pero hoy eso ya no es posible. En la actualidad, se considera que las crisis no guardan relación entre sí. Ante fenómenos como un huracán, una crisis financiera, el caos de la eurozona o la quiebra de una gran empresa, nos centramos en el problema en sí y contemplamos las causas como si fueran intrínsecas a él. Pero en nuestro libro y en general en nuestro ámbito de trabajo defendemos un enfoque distinto. Consideramos que las causas están con frecuencia muy distanciadas en el tiempo y en el espacio de los problemas. Y en mi opinión, todas estas cosas no son problemas en sí, sino síntomas. El auténtico problema es la imposibilidad del crecimiento infinito en un mundo finito. Hemos incrementado la población, el consumo de alimentos, el uso de energía y el consumo de bienes materiales hasta niveles insostenibles. Plantear las crisis individuales como síntomas de una crisis global era el propósito de Aurelio Peccei, fundador del Laboratorio de Ideas Club de Roma e impulsor del informe Los límites del crecimiento. El Club de Roma es un grupo de científicos, humanistas, pedagogos y empresarios preocupados por el estado en el que se encuentra el mundo. No existen problemas de índole exclusivamente económica, política, psicológica o de seguridad. Cada problema presenta múltiples facetas y está interconectado, interactúa con otros problemas, y muchas de estas interacciones son explosivas. Para mantener la máxima libertad de acción y pensamiento del Club de Roma y sus miembros, Peccei insistía en que el Club de Roma no era una organización, sino una no organización. Comencé a escribir a personas cuyos nombres aparecían en los periódicos. Las copias de esas cartas las archivaba en una carpeta que bauticé con el nombre de Club de Roma. Peccei me decía, haga usted sitio en la estantería, porque esta práctica se multiplicará pronto. Tenga posto, porque esta práctica se multiplicará presto.
Peccei fue uno de los primeros en comprender que los futuros problemas de la humanidad serían de naturaleza global y buscó un modelo científico que permitiese analizar posibles alternativas. Para poner en marcha el proyecto de investigación se necesitaban fondos, pero había un problema. En nuestra primera reunión en Berna, pensé que, siendo novato y estadounidense, lo mejor que podía hacer era limitarme a escuchar. Por la tarde, se anunció por primera vez que la Fundación Volkswagen no iba a facilitar los fondos porque no se había elaborado una metodología para realizar las investigaciones. De manera que, de repente, teníamos un proyecto sin metodología y sin fondos, lo que era casi como no tener ningún proyecto. Jay Forrester, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, era uno de los fundadores de la dinámica de sistemas, la disciplina que estudia las interacciones entre sistemas complejos, y quizá el único capaz de encontrar una respuesta cabal a la pretensión de Peccei de pronosticar el futuro. Y se ofreció para ayudar. Los invité a visitarme en el instituto para profundizar en la cuestión. Les dije que tendrían que quedarse al menos 2 semanas porque sabía que les llevaría ese tiempo comprenderlo todo. Ellos aceptaron y acordaron hacer el viaje 3 semanas más tarde. En el vuelo de regreso, creo que con Air France, armé una suerte de oficina con 9 asientos y comencé a trabajar en un modelo de simulaciones de sistemas dinámicos sobre las cuestiones que habían abordado. Estos sistemas resultan contradictorios, no se comportan como esperaríamos que lo hiciesen, y hay motivos para ello. La mente humana ha adquirido su intuición y su experiencia a partir de sistemas muy simples. Manejar un auto es uno de los sistemas más complejos que el cerebro humano es capaz de abarcar. Y conforme nos aproximamos a sistemas más complejos, aplicamos las conclusiones que extraemos de otros más sencillos. Pero los sistemas complejos se comportan de manera diferente, y es la estructura de todo el sistema lo que determina su comportamiento. Aquí están los recuerdos de mis primeros años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este es el instituto. Entonces tenía este aspecto. Aquí una puesta de sol y aquí una foto de nuestro apartamento. Llegué al instituto en enero de 1970 para estudiar física. Pero en menos de 2 meses me percaté de que no era lo mío. Asistí a una conferencia de Forrester y me di cuenta al instante de que aquello de lo que él hablaba era la vida real. Me cambié a la Facultad de Negocios, me dieron una plaza en su grupo y al poco tiempo se celebró la conferencia de junio. ¿Te encomendó Forrester la responsabilidad del programa o cómo lo hicieron? En el viaje de regreso desde Berna, Forrester bosquejó en un trozo de papel un primer diagrama de flujo de un modelo global. Cuando llegó a casa, programó el modelo en su computadora durante el fin de semana y lo ejecutó. Pero la escala no estaba bien ajustada. Recuerdo que las impresiones medían más de 8 metros de largo. Era la época de las impresoras de papel continuo. Después vino el comité ejecutivo y recuerdo que una semana más tarde regresé a casa junto a Donella y le hablé muy ilusionado sobre el proyecto y que creía saber cómo llevarlo a la práctica. Así que redacté una breve propuesta y al día siguiente la envié a los miembros del Club de Roma, quienes finalmente la aceptaron. A continuación formé un grupo de 16 personas y 5 disciplinas. 16 people, 5 sectors and so forth. Jay Forrester le traspasó la dirección del proyecto a Dennis Meadows. Este formó un grupo internacional de investigadores cuya edad media era de menos de 27 años. Aquí guardo mucho material de la época.
Este soy yo cuando estudiaba el doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. All right, there I am as a graduate student at MIT. Todos los alumnos de doctorado del Grupo de Investigación de Dinámica de Sistemas recibieron una oferta para colaborar en el proyecto. Corrí al despacho de Dennis para decirle que me parecía fascinante y que me gustaría formar parte del grupo. Dennis dijo, genial, eres el primero que se presenta, así que estás en el equipo. Dos miembros del grupo eran alemanes, Peter Milling y Erich Sand. A Dennis y a mí nos invitaron después a formar parte del círculo más reducido que era el Club de Roma. El proyecto fue financiado por la Fundación Volkswagen. Y para que el equipo pudiese comenzar sin demora, Aurelio Peccei nos dio un cheque de más de $50,000 para comprar material de oficina y trasladarnos al recinto de una antigua fábrica justo enfrente del MIT. Comíamos, dormíamos, hacíamos todo en la oficina y nos lo pasábamos bien. Hasta jugábamos al frisbee en el despacho. Pero el núcleo del grupo estaba formado por 6 personas. El director era Dennis Meadows, el subdirector era Erich Sand, y en una posición destacada estaba Donella Meadows. Donella Meadows era la autora principal del informe Los límites del crecimiento. Además de científica, era humanista y una escritora brillante. Sirvió de vínculo entre el equipo y el movimiento ecologista, que en aquella época, a principios de los 70, comenzaba a florecer. Creo que estamos a un paso de hacer realidad un cambio que ya está en marcha, sobre todo entre los más jóvenes. Ellos están poniendo en práctica muchos experimentos, algunos de los cuales quizás resulten muy útiles en una sociedad en equilibrio. Yo trabajo con estos jóvenes en la universidad y lo que más me motiva es ver cómo los estilos de vida alternativos que están probando no implican sacrificios, no son desagradables y en muchos aspectos son más satisfactorios y sus vidas más gratificantes que si se hubiesen guiado por lo que consideramos el patrón cultural estadounidense. En aquel entonces éramos optimistas. Todos y cada uno de nosotros creía que nuestras investigaciones y el libro que estábamos escribiendo eran una receta sencilla para el optimismo. Porque considerábamos que los problemas globales tenían fácil solución. Bastaba con que la humanidad tomase medidas al respecto. All it would take would be human action. Nuestro objetivo es comprender el fenómeno de la población y esta se ve influida por la tasa de mortalidad. En la obra Los límites del crecimiento se plantean 12 posibles realidades futuras que van desde el colapso total hasta escenarios de equilibrio. Y la mortalidad está en función del consumo de alimentos per cápita. Los diferentes resultados dependían únicamente de las acciones de las personas. El profesor John Sterman del Instituto de Massachusetts sigue enseñando los contenidos del informe aún hoy. ¿Cuál es el mensaje central del estudio? Este sencillo diagrama representa los conceptos de los límites del crecimiento. Aquí tenemos la población, que crece exponencialmente a menos que se tomen medidas de control. Y esto es la economía, que también crece exponencialmente. Todo este crecimiento tiene lugar en un planeta finito. Muchos elementos importantes del sistema global
están estructurados para crecer exponencialmente. La población y el crecimiento industrial son exponenciales por naturaleza. No es casualidad que muestren un patrón de crecimiento explosivo. Es inherente a ellos. Conforme nos acercamos a los límites del planeta, la población y la actividad económica no se acomodan suavemente al límite de capacidad de la Tierra. Debido a que las consecuencias de nuestras decisiones tardan en manifestarse, atravesamos el límite de la sustentabilidad y nos adentramos en una región insostenible, de la que solo hay una forma de regresar, de manera ordenada, en un descenso controlado. De lo contrario, la naturaleza nos obligará a decrecer por la fuerza hasta volver a niveles sustentables. En un escenario de recursos limitados, la sustentabilidad pasa a ser un factor clave. Una economía sustentable implica no emplear más recursos de los que la naturaleza sea capaz de producir a largo plazo. Tomemos como ejemplo los caladeros del Mediterráneo. Si aumenta la demanda de pescado, el esquema económico tradicional responderá incrementando la pesca. Pero si hay sobrepesca, la población ictícola se reducirá drásticamente, no podrá regenerarse y habrá que abandonar la explotación pesquera del Mediterráneo. Una pesca sustentable tiene en cuenta la población de peces, la tasa anual de reproducción y el estado global del ecosistema. A corto plazo será preciso reducir la cantidad de ejemplares que se extraen, pero practicando una pesca sustentable, el mar podrá explotarse como fuente de alimento permanente. Si la tecnología genera muchos efectos colaterales negativos, si se producen grandes retrasos en la respuesta de los sistemas sociales y tecnológicos a la escasez, si el sistema de precios y los mercados son ineficaces, es evidente que tendremos problemas. Pero el principal mensaje de los límites del crecimiento es que incluso si todos estos factores funcionan, el problema seguirá estando ahí mientras todo el mundo quiera más. Los límites del crecimiento fue un éxito internacional. Se tradujo a más de 30 idiomas y se vendieron más de 10 millones de ejemplares. No tardó en suscitar acalorados debates. Los límites del crecimiento atacan los principios fundamentales de la economía moderna. Sin la idea de que el crecimiento es deseable y factible, no hay economía. Así que tan pronto la obra vio la luz, todos los economistas reaccionaron con indignación. La primera crítica relevante apareció en el New York Times tan solo unas semanas tras la publicación del informe. Ocupaba toda la primera página y estaba redactada por 3 macroeconomistas que fueron los precursores de 30 o 40 años de críticas constantes a los límites del crecimiento. La mayoría de los macroeconomistas clásicos siguen considerando el estudio una patraña. Preconizar catástrofes estaba muy en boga en la época. Aquí tengo un artículo que se titula El fantasma de la inanición. Aquí hay otro, El futuro del mundo, fe o suicidio. Me hacen sentir lo que sentía entonces, que no han captado nuestro mensaje. Sin embargo, este otro, si tuviésemos 30 días para salvar el mundo, haríamos algo antes del día 29. Este sí que ha captado el mensaje. Se trata de sistemas dinámicos, de constantes temporales a largo plazo. No esperes al día 29. Toma medidas ya desde el primer o segundo día. No pierdas el tiempo con debates sobre si la ciencia cree que deberíamos o no actuar.
En junio de 1972, unos meses antes de la publicación de Los límites del crecimiento, los principales jefes de gobierno se reunieron en Estocolmo para celebrar la primera conferencia mundial sobre el clima, presidida por el canadiense Maurice Strong, en quien el informe había dejado una profunda impronta. Si bien no se llegó a un consenso entre los intereses de los países participantes, la Declaración de Estocolmo dio voz a la preocupación internacional acerca del estado del planeta. Aun si no recogiese más que un principio, el que las naciones deben responsabilizarse de las consecuencias de sus acciones sobre terceros, constituiría una base extremadamente importante sobre la que avanzar. En Alemania, al igual que en otros países, los límites del crecimiento dividió la opinión pública y política. Después de todo, el Club de Roma recibió el Premio de la Paz de los libreros alemanes por su informe Los límites del crecimiento. La obra fue un éxito de ventas durante varios años y también despertó mucho interés en el sector industrial. En mi caso, el primer año impartí más de 60 conferencias, la mayor parte de las veces en empresas y ante representantes de la industria. Se nos tenía por agoreros. De pronto había que frenar el crecimiento de la población, reducir el uso de materias primas y la explotación del medio ambiente. Nos tacharon de comunistas, de defender una economía planificada, de muchas cosas que no somos. Participamos en multitud de debates y críticas. Nos sentaban en primera fila y una marabunta de periodistas y expertos de muchos ámbitos nos acribillaban a preguntas, con una actitud de desdén, en parte sin estar argumentada, pero era interesante ver cómo tras el diálogo algunos de ellos llegaban a comprender mejor nuestro mensaje, pues lo cierto es que la mayoría no se habían leído el informe o solo de manera muy superficial. Esto no es más que desinformación y un mal ejemplo de gestión política. Los autores del informe, que en aquel entonces no tenían aún 30 años, se encontraron en el vórtice de una polémica internacional. ¿Cómo reaccionaron? Enfrentaron duras críticas, sobre todo en Estados Unidos. Los tacharon de maltusianos y de profetas del fin de los tiempos, entre otros apelativos. Ellos no se lo esperaban, y cada uno de los autores manejó la situación de manera diferente, así como la polémica que surgió a raíz de la obra. Cuando escribimos Los límites del crecimiento, pensaba que una vez le dijésemos al mundo que nuestro planeta es pequeño y que es muy difícil acomodar en él una gran población y una gran economía, inocente de mí, creí que el mundo nos escucharía y diría, por supuesto, es un consejo muy acertado y vamos a ponerlo en práctica. No tardé mucho en darme cuenta de que no era así. Y tras 10 años intentando extender el mensaje, me rendí. Y pensé, aún es demasiado pronto. Habrá que esperar otros 20 años, hasta que los problemas que sufre el planeta sean más graves, más fáciles de observar para la mayoría. Y entonces podremos empezar de nuevo y respaldar el cambio hacia un desarrollo sustentable. Dennis y Dana habían abandonado el Instituto de Massachusetts y comenzado un programa de investigación en Dartmouth. Sus objetivos eran similares a los míos, crear comunidades sustentables a pequeña escala. Me uní a ellos, fui a Dartmouth, comencé a impartir cursos de investigación y tras un semestre decidí que tenía que dar un giro a mi proyecto de vida. Me compré una cabaña de madera en las colinas de Vermont, sin electricidad ni teléfono, iluminada con lámparas de queroseno y con una chimenea como calefacción.
Planté un huerto orgánico y comencé a criar animales. Quería comprobar a nivel personal qué implicaba vivir en armonía con el entorno y con una huella de carbono reducida. Este término, por cierto, aún no existía entonces, pero era justo a lo que nos referíamos. Donella Meadows continuó impartiendo clases y redactando artículos y ensayos para así concienciar al mundo de cara al futuro. He estado trabajando en el ideal de un mundo sustentable durante mucho tiempo y soy capaz de visualizarlo. Un mundo sustentable que nada tiene que ver con sacrificios ni regulaciones complejas. Un mundo sustentable en el que me encantaría vivir. Y el hecho de tener ese ideal vivo en mi interior hace que no me conforme con otras cosas que me puedan ofrecer, como con el ideal de un crecimiento económico perpetuo, que es el modelo que se nos ofrece desde prácticamente la totalidad del ámbito económico. Yo no deseo el crecimiento. El crecimiento no tiene nada que ver con lo que quiero. El crecimiento es un concepto terriblemente abstracto y, si se piensa bien, un modelo de futuro absurdo. Y creo que el único motivo de que se venda tan bien en todos los círculos políticos es que no existe un planteamiento alternativo. Muchos han reivindicado que el mundo en el que vivimos tiene límites, que todas las naciones, incluso aquellas tan pródigas como la nuestra, deben aprender a vivir con menos. Quizá recuerden un informe publicado hace algunos años titulado Los límites del crecimiento. Ese título lo decía todo. ¿Por qué se refirió Ronald Reagan a una obra publicada hacía más de una década? El motivo era que los límites del crecimiento se había convertido en objeto de discordia entre los republicanos y la anterior administración Carter. Antes de que termine el siglo, quiero que nuestra nación obtenga el 20% de toda la energía que consume del sol. De la energía solar directa, de la irradiación y de otras formas de energía renovable derivadas de la solar. Es una propuesta audaz y un objetivo ambicioso, pero factible, si tenemos la voluntad de lograrlo. La mentalidad cortoplacista gobierna el mundo. La mayoría de la gente, de los políticos y de las empresas, se preocupan más por el beneficio inmediato que por crear un mundo mejor para nuestros nietos. Son la viva imagen de los jóvenes que tengo en mente cuando trabajo. Creo que les hemos legado un mundo terrible. Tenemos que tomar medidas para corregir lo que hemos hecho hasta ahora. En cierto modo, resulta sorprendente e increíble que en esta época de superpotencias, de empresas multinacionales, de demagogos y de medios de comunicación de masas, un solo hombre, con unos pocos compañeros, alcance el grado de influencia del que han gozado el Club de Roma y Aurelio. Si bien su mentor Aurelio Peccei había fallecido hacía tiempo, Dennis y Donella Meadows y Jorgen Randers decidieron en 1992, 20 años después que los límites del crecimiento viese la luz, verificar los escenarios planteados en la obra. Estas son imágenes de Jorgen, Dennis y Dana. La mayoría fueron tomadas en una granja de Plainfield, Nuevo Hampshire. Aquí el equipo al completo. Bill vino desde Maine para la foto. Se reunieron de nuevo 20 años después de los límites del crecimiento. Mi labor como investigadora era hallar cifras sobre tendencias globales, producción de alimentos, densidad de población, cambios. Y al trasladar los escenarios 20 años al futuro, surgió una pregunta sin respuesta. ¿Cuáles eran ahora nuestras opciones? Durante esta actividad nació el título del nuevo libro, Más allá de los límites del crecimiento. 1992 fue también el año de la celebración de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, y los límites del crecimiento seguía siendo el enemigo a batir. Hace 20 años, algunas voces mencionaban los límites del crecimiento.
Hoy sabemos que el crecimiento es el motor del cambio y el amigo del medio ambiente. Los jefes de gobierno de todo el mundo se han reunido en 18 ocasiones más y siempre aplazaron las decisiones más cruciales. Tiene la palabra la Unión Europea. Gracias, señor presidente. A pesar de que hemos logrado realizar avances notables en algunos ámbitos, incluida la financiación, tenemos la sensación apremiante de que se nos acaba el tiempo. Pecei y su equipo habían dado lo mejor de sí mismos para advertir a los gobiernos de los riesgos de un crecimiento sin límites. Y en la actualidad, a pesar de que amenazas tan graves como el cambio climático son evidentes, siguen sin tomarse apenas medidas al respecto. Cuando tenía 27 años y colaboré en los límites del crecimiento, tenía un concepto del mundo muy diferente. Existen dos mentalidades muy distintas en política. Por un lado, los científicos recopilan datos y advierten, el nivel del mar está subiendo, las tormentas son más fuertes, los patrones de sequías y las precipitaciones son cada vez más complejos. Hay un cambio climático y tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, hay quien dice, no creo en el cambio climático porque los glaciares están creciendo. Pero los científicos realizan estudios y ven que en realidad se están reduciendo en todo el mundo. Y entonces los escépticos dicen, lo cierto es que no me interesan los glaciares. No creo en el cambio climático y me niego a tomar medidas porque los osos polares están mejor ahora que antes. Pero los científicos investigan y descubren que los osos polares están muriendo ahogados y por falta de comida. El hielo se derrite bajo sus patas. Y entonces los escépticos dicen, lo cierto es que tampoco me importan demasiado los osos polares. No creo en el cambio climático porque el año pasado nevó mucho en Washington. Cuando era niño, este valle estaba lleno de pequeños árboles de hoja caduca. Pero los últimos 50 o 60 años han ido muriendo y la biomasa se ha concentrado en grandes árboles, como esta pícea de Noruega, que es enorme para estar tan al norte. La gente piensa, ¿qué importa si la temperatura aumenta en 2 grados? Es tan poco que da igual. Pero lo cierto es que ese incremento desplaza el límite de crecimiento de los árboles de 300 a 350 metros en vertical, de modo que la vegetación de los Alpes a un determinado nivel se desplazará a 350 metros hacia arriba y la que estaba en la cima desaparecerá. Son cambios muy grandes y al mismo tiempo las regiones climáticas se están desplazando hacia el Polo Norte a razón de unos 5 kilómetros al año. La ciencia se basa en el consenso. Nunca puede haber certeza total y absoluta sobre un fenómeno, pero sí que podemos estar seguros al 99,99%. Y en ese punto es donde nos encontramos en lo que respecta al cambio climático. ¿Cómo ven hoy nuestro futuro los autores de Los límites del crecimiento? Los últimos 20 años, Bill Behrens instaló por iniciativa propia colectores solares por toda Nueva Inglaterra. En todo el mundo, la energía solar es la más abundante. Es la fuente de energía eléctrica más barata en nuestro planeta en la actualidad. Desde mi punto de vista, la energía solar es la que más opciones ofrece a la humanidad para salir del hoyo en el que nosotros mismos nos hemos metido. La respuesta de Jorgen Randers está recogida en un libro titulado 2052, en el que narra sus pronósticos para los próximos 40 años. Para mí el desafío más grande, el principal problema, es el riesgo de que el cambio climático comience a reforzarse a sí mismo en la segunda mitad de este siglo.
Creo que la humanidad continuará emitiendo gases de efecto invernadero a un ritmo que hará incrementarse la temperatura en 3 grados para 2080. Y eso probablemente bastará para que se derrita la tundra, o al menos para que se retraiga hacia el norte. Eso hará que se liberen el metano y el dióxido de carbono que están atrapados en el terreno helado. Son potentes gases de efecto invernadero que harán subir más las temperaturas, con lo que se derretirán más regiones de tundra, lo que liberará más metano a la atmósfera. Y una vez comience este proceso, no habrá nada que la humanidad pueda hacer. Seguirá en marcha hasta que se haya derretido toda la tundra y todo el metano esté en la atmósfera. La historia de los límites del crecimiento muestra que en 40 años apenas ha habido reacciones. ¿Qué creen Jorgen Randers y Dennis Meadows que podemos hacer hoy? Los problemas globales nos afectan a todos y solo se pueden resolver mediante la cooperación de todo el mundo. No se puede solucionar el problema del cambio climático en Bucarest si no lo resuelven también en Pekín, Ankara o Nueva York. El inconveniente de estos problemas es que si se quieren tomar medidas, hay que invertir aquí y ahora, y los beneficios aparecen más tarde y en otro lugar. Los problemas universales ofrecen otra posibilidad. También afectan a todo el mundo, pero como ocurre con la contaminación atmosférica, la erosión de los terrenos o las inundaciones pueden solucionarse en un lugar concreto y los beneficios surgen en ese mismo lugar y en poco tiempo. El segundo aspecto que debemos cambiar es que tenemos que dejar de imaginar que vamos a alcanzar la sustentabilidad y comenzar a buscar la resiliencia. Tenemos que pasar de un desarrollo sustentable a un desarrollo que nos permita sobrevivir. La resiliencia es la capacidad de absorber una perturbación sin que las funciones esenciales se vean alteradas. Por ejemplo, en Fukushima, las ciudades resilientes pudieron volver a suministrar alimentos y agua a sus habitantes con rapidez. Las que no fueron capaces no eran resilientes, sino frágiles. Todo lo que se necesita para solucionar el problema del cambio climático es reasignar entre el 1 y el 2% del empleo y el capital globales de sectores sucios a sectores limpios. La pregunta al sistema capitalista es, ¿puede el capitalismo ayudarnos a desviar los flujos de inversiones? Y la respuesta es obviamente no. El capitalismo está diseñado para que el capital fluya hacia los proyectos más rentables, no hacia aquellos más beneficiosos para la sociedad. De manera que el capitalismo no solucionará el problema. ¿Podría entonces la sociedad regular el capitalismo de manera que aquello que reviste un mayor beneficio social sea también la alternativa más rentable? Y la respuesta es, por supuesto, que sí. En principio, la sociedad podría acordar, por ejemplo, gravar las emisiones de CO2, lo que hará rentable la inversión en autos eléctricos en lugar de en autos que consuman combustibles fósiles. Pero para esto se necesitan parlamentos que aprueben regulaciones. Y los parlamentos están formados por políticos que están ahí gracias a sus votantes. Y los votantes también piensan en el corto plazo, porque no están a favor de encarecer los combustibles ni la energía. De modo que el problema principal es el cortoplacismo a nivel individual, que se refleja en la democracia y en el capitalismo, que son los dos sistemas de gobierno que hemos elegido para guiar nuestras vidas. Ese es el problema. El problema radica en ustedes y en mí y en el resto de personas. El problema es la naturaleza cortoplacista del ser humano. La primera ilustración del informe Los límites del crecimiento de 1972 se titula Perspectivas humanas y muestra las franjas temporales y espaciales en las que se sitúan las perspectivas del ser humano. Aun cuando éstas presenten grandes variaciones, todas las cosas que consideramos importantes pueden representarse en un sistema de coordenadas espaciotemporales. La mayoría de las personas se interesan por aquellas cosas que tienen próximas en el tiempo y el espacio. Familia, amigos, trabajo, etc. Solo unos pocos contemplan una perspectiva más amplia, que se extienda muchos años en el futuro.
Es increíble cómo en los últimos 40 años hemos vivido una crisis detrás de otra, y en la mayoría de las ocasiones, incluso en el caso de la crisis financiera, que se gestionó tan mal como la mayoría de las otras crisis, el sistema ha demostrado ser sorprendentemente resiliente. El sistema es sorprendentemente resiliente, sobre todo para los ricos. Por supuesto. Hay gente que aún hoy está destrozada por las consecuencias de la crisis de 2008. Desde nuestro punto de vista, sí, ha sido resiliente. Pero para miles de millones de personas no lo ha sido desastroso. Por otra parte, de tu libro admiro el que menciones cuestiones que la gente aún no se plantea. Como por ejemplo, si la democracia es una forma de gobierno eficaz para gestionar estos problemas. Sin entrar en cuestiones morales o cuáles son mis preferencias, podemos decir que, objetivamente, las naciones democráticas no están controlando las emisiones de CO2 ni los daños medioambientales desde un punto de vista global. Por ello, es importante llamar la atención sobre estos aspectos, y tú lo has hecho, y eso me parece excelente. ¿Sabías que el Parlamento noruego, para sorpresa de todos, destinó creo que unos 50 millones de dólares, una cifra bastante elevada en cualquier caso, para construir una bóveda global de semillas? Buscaron una ladera fría, con permafrost, para mantener las semillas a 35 grados bajo cero tanto tiempo como sea posible. Luego invitaron a todas las naciones a depositar allí lo que quisiesen en forma de material genético. Me parece una iniciativa muy interesante y que está planteada a muy largo plazo. Nunca pensé que una democracia estaría dispuesta a realizar algo así para un grupo indefinido de personas en algún momento del futuro, por lo que afortunadamente a veces me equivoco. Tras más de 40 años, los límites del crecimiento sigue constituyendo el punto de partida del debate internacional sobre la sustentabilidad, la consolidación de los movimientos ecologistas en muchos países industrializados y una política medioambiental acorde a la época actual. El modelo de una economía sustentable se ha hecho un hueco en numerosos ámbitos de nuestras vidas. Si bien pueda parecer que la senda de la sustentabilidad sigue estando tan lejos como antes, ideas como las que acabamos de ver influyen en nuestra realidad actual y hace tiempo que dejaron de ser meras consignas. Possible. Today, crises are considered. En la actualidad, se considera que las crisis no guardan relación entre sí. Ante fenómenos como un huracán, una crisis financiera, el caos de la eurozona o la quiebra de una gran empresa, nos centramos en el problema en sí y contemplamos las causas como si fueran intrínsecas a él. Pero en nuestro libro y en general en nuestro ámbito de trabajo defendemos un enfoque distinto. Consideramos que las causas están con frecuencia muy distanciadas en el tiempo y en el espacio de los problemas. Y en mi opinión, todas estas cosas no son problemas en sí, sino síntomas. El auténtico problema es la imposibilidad del crecimiento infinito en un mundo finito. Hemos incrementado la población, el consumo de alimentos, el uso de energía y el consumo de bienes materiales hasta niveles insostenibles.
Plantear las crisis individuales como síntomas de una crisis global era el propósito de Aurelio Peccei, fundador del Laboratorio de Ideas Club de Roma e impulsor del informe Los límites del crecimiento. El Club de Roma es un grupo de científicos, humanistas, pedagogos y empresarios preocupados por el estado en el que se encuentra el mundo. No existen problemas de índole exclusivamente económica, política, psicológica o de seguridad. Cada problema presenta múltiples facetas y está interconectado, interactúa con otros problemas, y muchas de estas interacciones son explosivas. Para mantener la máxima libertad de acción y pensamiento del Club de Roma y sus miembros, Peccei insistía en que el Club de Roma no era una organización, sino una no organización. Comencé a escribir a personas cuyos nombres aparecían en los periódicos. Las copias de esas cartas las archivaba en una carpeta que bauticé con el nombre de Club de Roma. Peccei me decía, haga usted sitio en la estantería, porque esta práctica se multiplicará pronto. Tenga posto, porque esta práctica se multiplicará presto. Peccei fue uno de los primeros en comprender que los futuros problemas de la humanidad serían de naturaleza global y buscó un modelo científico que permitiese analizar posibles alternativas. Para poner en marcha el proyecto de investigación se necesitaban fondos, pero había un problema. En nuestra primera reunión en Berna, pensé que, siendo novato y estadounidense, lo mejor que podía hacer era limitarme a escuchar. Por la tarde, se anunció por primera vez que la Fundación Volkswagen no iba a facilitar los fondos porque no se había elaborado una metodología para realizar las investigaciones. De manera que, de repente, teníamos un proyecto sin metodología y sin fondos, lo que era casi como no tener ningún proyecto. Jay Forrester, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, era uno de los fundadores de la dinámica de sistemas, la disciplina que estudia las interacciones entre sistemas complejos, y quizá el único capaz de encontrar una respuesta cabal a la pretensión de Peccei de pronosticar el futuro. Y se ofreció para ayudar. Los invité a visitarme en el instituto para profundizar en la cuestión. Les dije que tendrían que quedarse al menos 2 semanas porque sabía que les llevaría ese tiempo comprenderlo todo. Ellos aceptaron y acordaron hacer el viaje 3 semanas más tarde. En el vuelo de regreso, creo que con Air France, armé una suerte de oficina con 9 asientos y comencé a trabajar en un modelo de simulación. Hoy en día, conceptos como la sustentabilidad, la protección del clima o la superpoblación están omnipresentes en el discurso internacional. Los primeros en ponerlos de relieve fueron un grupo de investigadores y científicos hace ahora más de 40 años. Este reportaje narra su historia y recoge sus opiniones acerca de la crisis actual y el futuro del mundo. Esta es la primera presentación en Estados Unidos de un estudio sobre los límites globales del crecimiento, auspiciado por el Club de Roma y financiado por la Fundación Volkswagen. Sus autores son un equipo internacional integrado por 17 científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dirigidos por el Dr. Dennis L. Meadows. Hace 40 años planteé la siguiente pregunta. ¿Cómo puede una sociedad global proporcionarle una vida justa, pacífica, igualitaria y digna a sus miembros? Ahora, 40 años después, esta pregunta se está empezando por fin a tomar en serio. Pero debo decir con preocupación que a pesar de que la pregunta aún tiene plena vigencia,
La respuesta es distinta a la de aquel entonces. Hace 40 años aún era factible, en teoría, frenar el proceso y regresar a un punto de equilibrio, pero hoy eso ya no es posible. Relaciones de sistemas dinámicos sobre las cuestiones que habían abordado. Estos sistemas resultan contradictorios, no se comportan como esperaríamos que lo hiciesen, y hay motivos para ello. La mente humana ha adquirido su intuición y su experiencia a partir de sistemas muy simples. Manejar un auto es uno de los sistemas más complejos que el cerebro humano es capaz de abarcar. Y conforme nos aproximamos a sistemas más complejos, aplicamos las conclusiones que extraemos de otros más sencillos. Pero los sistemas complejos se comportan de manera diferente, y es la estructura de todo el sistema lo que determina su comportamiento. Aquí están los recuerdos de mis primeros años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este es el instituto. Entonces tenía este aspecto. Aquí una puesta de sol y aquí una foto de nuestro apartamento. Llegué al instituto en enero de 1970 para estudiar física. Pero en menos de 2 meses me percaté de que no era lo mío. Asistí a una conferencia de Forrester y me di cuenta al instante de que aquello de lo que él hablaba era la vida real. Me cambié a la Facultad de Negocios, me dieron una plaza en su grupo y al poco tiempo se celebró la conferencia de junio. ¿Te encomendó Forrester la responsabilidad del programa o cómo lo hicieron?